Y vamos a pasar con una pregunta que quizás algunas personas se han hecho recientemente, lo vemos algunas veces en nuestros comentarios, que es ¿cuál pudiera ser el rol de China en el conflicto que acabamos de ver ponerse en pausa, porque obviamente no pensamos que esté cerca de terminar, en Medio Oriente, lo que vimos entre Israel e Irán? Y aquí hay algunas personas que lo ven de una manera un poco como de película, pero nosotros tenemos otra manera de verlo y la queremos compartir. Lo primero es, vemos a muchas personas pensando que China en algún momento se va a incorporar a este conflicto del lado de Irán o que pudiera hacerlo del lado de Rusia en el tema de Ucrania, que lo vamos a poner como otro ejemplo. Esto es muy poco probable por dos cosas. La primera, porque realmente China no tiene todavía la capacidad para competir en teatros tan lejanos a su esfera de influencia, que es Asia. Pero hay otro punto más importante, porque realmente esto no está en sus mejores intereses. Vamos a tratar de hablar de cuál es el interés número uno de China y cómo estos conflictos en Medio Oriente, y en este caso el de Ucrania también podría servir como ejemplo, cómo pueden usarse a favor de sus intereses. Vamos a empezar hablando de esto, que es lo que quizás le pudo llamar la atención a algunas personas. La respuesta de Beijing al tema de Irán fue bastante cautelosa. Solamente hicieron algunas declaraciones en contra de lo que estaba haciendo Estados Unidos, pero no fueron declaraciones tan enérgicas como pudieron haber sido y sobre todo no hubo intentos por dar algún apoyo material a Irán en este conflicto. Podríamos ver esto desde dos maneras o desde dos puntos de vista, que los dos tienen su mérito. Pero el primero es, podríamos verlo aquí, que los intereses de China no se alinean con intervenir en Medio Oriente. Ahorita vamos a hablar de cuál es el interés número uno de China. Y número dos, no tienen todavía la capacidad de hacer esto. Y muchas personas van a decir, no, no sabes nada, el ejército chino es más poderoso que el ejército de Estados Unidos hoy en día. Y va a salir cierta persona que sale en YouTube a decir que China vive en el siglo 42. Esto no es cierto, eso no quiere decir que China no sea una superpotencia, pero no está al nivel de Estados Unidos. Y vamos a ver por qué no, y ahí también vamos a entender un poquito más de los intereses. Vamos a ver esta imagen donde tenemos las bases militares de Estados Unidos alrededor de China. Este es el punto clave. Por eso, cualquier persona que diga que el ejército chino ya superó al ejército de Estados Unidos no sabe de lo que está hablando. China está rodeado de bases militares estadounidenses en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Filipinas, en Australia, que está un poco más lejos, pero bueno, es el mismo teatro de guerra. ¿Cuántas bases militares tiene China alrededor de Estados Unidos? ¿En México? ¿En Canadá? ¿En Cuba? No hay. ¿Y esto por qué es? Porque China no, ay, bueno, no me molesta. Claro que le molesta, pero todavía no tiene la capacidad de hacer algo al respecto. Ahí es donde ya entendemos realmente quién es todavía la superpotencia, Estados Unidos, y quién es la potencia que quiere llegar al nivel para poder competir, que aún no está ahí, que es China, pero que está haciendo las cosas que necesita para cada vez competir de mejor manera. Y aquí vamos a hablar del punto importante y vamos a entender en parte por qué China no ha hecho la gran cosa ni en Irán ni en Ucrania. O sea, no ha apoyado de gran manera a Rusia, ni lo hizo con Irán. Vamos a ver por qué. El interés número uno de China, y si vemos esta imagen nos podemos dar cuenta de por qué les preocupa tanto, el interés número uno de China es lograr una esfera de influencia en el Pacífico, no en Europa, no en Medio Oriente, en el Pacífico. Y específicamente, y esto ya pudiera irse a términos más ideológicos, recuperar el control de esta isla que es Taiwán. Esta isla tiene una historia bastante interesante. Cuando llegan los comunistas al poder en China, eh, su contraparte, que eran los nacionalistas, huyen a Taiwán. Y básicamente Taiwán dice que todo China les pertenece y China dice que todo Taiwán les pertenece. Cuando lo ves en el tamaño, está muy chistoso que Taiwán diga, no, todo esto es mío. Suena más razonable que China diga que Taiwán es suyo. Realmente no creemos que China tenga algún tipo de legitimidad sobre Taiwán. Taiwán ha hecho un estado bastante completo en sí mismo, aunque no es reconocido por todo el mundo como un estado independiente, pero de facto lo es. En fin,
China tiene como interés número uno recuperar Taiwán. Es un tema de orgullo nacional, es un tema de seguridad nacional, obviamente, porque pues no puedes tener a un país contrario tan cerca. Es como si Estados Unidos tuviera en contra a Cuba. ¿Y qué pasó en los 60 cuando eso se puso así? Casi hubo una guerra bastante devastadora. Entonces, China necesita quitarse esta espina que tiene en el costado, que es Taiwán, y luego Japón, y luego Corea del Sur, y la verdad es que no tienen una gran posición estratégica hoy en día, pero lo tienen que empezar a hacer, y Taiwán es la primera y la más importante. Entonces, ¿qué pasa cuando el conflicto en Irán empieza a verse cada vez más propenso a involucrar a Estados Unidos? Estados Unidos, como lo vimos en este otro mapa, pues tiene muchísimas naves militares, aviones, etcétera. Tiene muchísimos recursos militares en el Pacífico. Lo que vimos ahí es que empiezan a desplegarse hacia Irán. O sea, todos esos portaaviones, que el USS Nimitz fue el más importante, pero todos esos activos militares que se encuentran o se encontraban en el Pacífico se reubican hacia Medio Oriente para poder apoyar en el tema de Irán. Y esto obviamente es lo que más le conviene a China. Esto es lo que más le conviene a China, y China no dejó pasar esta oportunidad. Tan pronto la presencia militar de Estados Unidos se fue haciendo menos en el Pacífico, China empezó a hacer ciertos ejercicios militares, pues un poco más aventurados de lo que venían haciendo. Por ejemplo, rodearon todo Taiwán, rodearon toda Australia, que son cosas que antes no hacían, porque obviamente, pues la presencia militar estadounidense era más importante. Entonces ahí nos damos cuenta y podemos entender por qué realmente a China no le molesta que haya una guerra en Irán y no le molesta que haya una guerra en Ucrania, sobre todo si Estados Unidos está involucrado. Si Estados Unidos se involucra cada vez más en Ucrania, teniendo que gastar para la OTAN, teniendo que usar a su equipo militar ahí, y lo hace también en Medio Oriente, es solamente desviar recursos de lo que a China le interesa, en una primera instancia, que es el Pacífico. Es básicamente como esta frase muy famosa de Napoleón: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Básicamente así lo está viendo China. Por eso, pues sí, ya no se peleen, ya no hagan nada, vamos a tranquilizarnos, pero no hago nada. No apoyo a Rusia para que pueda vencer a Ucrania más rápido. No apoyo a Irán para que pueda vencer a Israel. Por mí que le sigan todo lo que sea suficiente para que Estados Unidos descuide el Pacífico. Y esto no es algo que sea nuevo. Esta es una política que Estados Unidos viene manejando desde el 2011, cuando Hillary Clinton básicamente se da cuenta que el futuro de la influencia de Estados Unidos tiene que virar hacia Asia, valga la redundancia, tiene que virar en dirección de Asia. Aquí lo vemos, está cada vez más claro que el siglo XXI, el centro de gravedad estratégico y económico del mundo será la región Asia-Pacífico. Eso es lo que estamos viendo aquí, que Estados Unidos intentó hacer y empezó a mover todo su equipo militar y todos sus activos hacia el Pacífico. Estas guerras en otros lados, que desvían la atención y estiran la fuerza de Estados Unidos, son muy benéficas para China, porque cada vez ve más abierto el camino hacia su objetivo número uno, sin el cual jamás va a poder ser una potencia al nivel de Estados Unidos, que es el primer paso, que es tomar Taiwán. Entonces, ahí pudiéramos ver por qué realmente no creemos que China en algún momento vaya a tratar de hacer un gran acto a favor de Rusia o de Irán o algo por el estilo. Está preocupada por su objetivo número uno, que es Taiwán. Y Estados Unidos, si se sigue estirando, le está abriendo esa puerta a China. Veremos qué pasa.